¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y la División de Economía y Sociedad les dan la más cordial bienvenida a esta transmisión en vivo en la presentación del informe Subnacional Voluntario de México, edición 2021. Entorno institucional para la participación de los gobiernos subnacionales de la Agenda 2030. Y bien, quiero presentar a quienes nos están acompañando. Saludo a la doctora Adi Carrera, ella profesora investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Administrativas y Sociales, Instituto Politécnico Nacional. También se encuentra con nosotros el doctor Moisés Alejandro Alacón Osuna, coordinador de la licenciatura en Economía. Saludamos también al maestro Alejandro Briceño Torres, coordinador de la carrera de Administración Gubernamental y Políticas Públicas. Y como moderadora de este evento saludamos también a la doctora Beatriz Adriana Venegas Sagún. Ella es coordinadora de la licenciatura en Gestión y Economía Ambiental, Centro Universitario de las Ciencias Económicas Administrativas. Para comenzar, quiero cederle la voz a la doctora Beatriz Adriana Venegas Sagún. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. Con este webinar queremos hacer la bienvenida al ciclo escolar 21B. Esta bienvenida pues es de parte de la División de Economía y Sociedad a nombre del doctor Antonio Sánchez Bernal y de la doctora Norma Celina Gutiérrez de la Torre. En esta ocasión nos acompaña la doctora Adi Carrera, que pues nos dio un espacio de su tiempo, y me voy a permitir también saludar a los dos coordinadores de la licenciatura, al doctor Alejandro, el coordinador de la licenciatura en Economía, y el doctor Alejandro Briceño, el maestro Alejandro Briceño, perdón, el coordinador de la licenciatura en Gestión, en Administración Gubernamental y Políticas Públicas. En esta ocasión, bueno, las tres carreras nos juntamos, ¿no?, en este tema tan importante que pues nos va a llevar a esta visión 2030, y es un poco lo que nos va a platicar la doctora Adi Carrera. Me voy a permitir presentarla. La doctora Adi Carrera es doctora en Políticas Públicas, maestra en Gestión Económica Pública, ambos por la Universidad de Birmingham, en Reino Unido. Tiene la licenciatura en Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también realizó un diplomado en Administración Municipal. Como ya lo comentaron, es jefa del Departamento de Estudios de Administración Estatal y Municipal del Instituto Nacional de Administración Pública de México. Es investigadora asociada y por proyecto en la División de Administración Pública del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, del CIDE. Asesora del director fundador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Coordinadora del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha sido ha sido investigadora del Colegio Mexiquense. Ha participado como docente en cursos de posgrado y licenciatura en el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del CIECAS, del Instituto Politécnico Nacional, también en el Colegio de Estudios Hacendarios del Instituto Hacendario del Estado de México, el Colegio Mexiquense, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara y el Colegio de la Frontera Norte, Flaxo, Costa Rica, y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bueno, con este extenso currículum, y pues le damos la muy cordial bienvenida nuevamente por parte del doctor Antonio Sánchez y la doctora Norma Celina a la doctora Adi Carrera. Y recuerden, cualquier pregunta, comentario, los esperamos en las redes sociales de CUSEA. Ahí podremos tener este conversatorio con la doctora. Muchísimas gracias, y doctora Adi, le doy la palabra. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, mucho gusto en compartir pues los hallazgos que tenemos de una publicación muy reciente. Los voy a poner un poco en antecedentes. Voy a empezar a compartir pantalla. Les comento que desde que se firman acuerdos internacionales sobre el desarrollo, sobre los cuales hablaremos ahora, los países miembros de la Organización de Naciones Unidas
desde el año 2000, periódicamente rinden un informe de cómo van sus avances en esta agenda global de desarrollo. La más reciente que se ha firmado fue la Agenda 2030, que se firmó en 2015, y que, bueno, pues se ha convertido en una política pues global, transversal, tiene esta idea. Y entonces todos los países miembros con cierta periodicidad entregan un reporte en la cumbre de alto nivel que se desarrolla todos los años en julio en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas. México había presentado su informe más reciente en 2018, todavía le correspondió al gobierno de Enrique Peña entregar este informe voluntario, ¿no? De avances, de cómo iba nuestro país en términos de esta agenda global de desarrollo. Este año, el gobierno de Andrés López le toca pues presentar un nuevo informe, ¿no? Desde el año pasado, la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales del Mundo, GSLU, empezó a promover la idea de que no solamente se presentara un informe voluntario a nivel del país, ¿no? ¿Por qué? Pues es una visión muy amplia, muy general de lo que está ocurriendo en cada nación. Entonces ellos han estado cabildeando y buscando recursos para que también se puedan presentar informes subnacionales, es decir, informes específicos para, por ejemplo, en el caso de México, qué están haciendo, cómo han avanzado los estados y municipios del país en esta agenda global de desarrollo. Entonces, el año pasado se presentaron varios informes subnacionales voluntarios de diversos países del mundo. En América Latina se presentaron dos, el de Costa Rica y el de Ecuador. Y este año, pues como nuestro país, el gobierno federal presentaba un informe voluntario, pues también se buscó la posibilidad de publicar un informe voluntario, pero para estados y municipios. Entonces, este proyecto pues lo promovió la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales en colaboración con la cooperación alemana, GIZ. También estuvo pues participando en términos de ayudarnos al intercambio, las entrevistas, etcétera, la dirección de la Agenda 2030 de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, bueno, hubo, y por supuesto, la Federación de Ciudades, Gobiernos Locales y Asociaciones Municipales de América Latina, FLACMA, que también estuvo muy involucrada en esto, ¿no? Entonces, sobre lo que voy a hablar hoy es precisamente el resultado de este esfuerzo conjunto de muchas organizaciones. Daré un poco más de detalles acerca de cómo fue la implementación y cómo se levantó toda esta información. Y me gustaría empezar con algunos antecedentes, ¿no? Acerca de qué es cuando hablamos de desarrollo, de qué hablamos, ¿no? La idea de vivir mejor, de progresar, digamos, siempre ha estado desde hace mucho tiempo, pues digamos que en la sociedad, ¿no? Los gobiernos han tenido esta idea de progreso, pues sobre todo a partir del siglo XVIII, pero la idea de desarrollo, el concepto de desarrollo, lo vamos a encontrar ya usado en el área de gobierno, pues en la década de los 40 del siglo anterior, del siglo XX. Pero debo decir que en aquel entonces la idea del desarrollo era una idea muy acotada a cosas de crecimiento económico, es decir, generación de riqueza. Los países más desarrollados luego entonces eran aquellos que producían pues más servicios, más bienes, que su Producto Interno Bruto pues era mayor. Sin embargo, bueno, este enfoque de desarrollo pues también tenía una visión pues muy occidental, ¿no? Es decir, era el modelo que llevaban países como Estados Unidos, como Reino Unido, lo que conocemos como los países desarrollados, ¿no? Y se tenía una concepción entonces del desarrollo como un proceso lineal, es decir, que si los otros países, como nos llamaban entonces subdesarrollados o del tercer mundo, seguíamos este modelo, pues íbamos a llegar algún día, ¿verdad?, a ser pues tan ricos como lo eran ellos, ¿no? Entonces,
Esa era una idea pues bastante pues acotada, ¿no? De este proceso que años después nos vamos a dar cuenta, como humanidad quiero decir, pues que es bastante complejo, ¿no? Esta idea del desarrollo 100% basada en crecimiento económico, pues se va a ver bastante cuestionada cuando llega la década de los 70 y se empiezan a mostrar pues que esta forma de pensar y el modelo económico imperante pues no está funcionando bien para todos. Se da en el marco pues obviamente de esta crisis que se vive a nivel mundial en la década de los 80, ¿no? Que se inicia con la crisis de la deuda y después se inicia la etapa del neoliberalismo, ¿no? Estos acontecimientos, la década de los 80, que la CEPAL le va a llamar con mucha razón la década perdida, ¿no? Ponen en duda y genera mucho debate acerca de si nuestros modelos de lo que llamamos desarrollo tienen el enfoque adecuado, ¿no? Desde la década de los 70 y más en los 80 ya hay personas, economistas, que están pensando en otros enfoques, ¿no? Desde entonces, desde los 70, un señor que muchos de nosotros hemos leído seguramente, Amartya Sen, él ya cuestiona el hecho de que solamente se piense en el desarrollo como crecimiento económico, ¿no? Y él dice, pues debe haber otras variables. Con el paso del tiempo, él va desarrollando esta idea que se cruza con muchos otros pensadores. En 1987, la Organización de Naciones Unidas le encomienda el informe Brundtland, ¿no? Que es el que da pie a digamos, a la ampliación, al conocimiento, a la divulgación del enfoque de desarrollo sustentable, ¿no? Y es básicamente de que si nosotros seguimos abusando de nuestros recursos naturales, pues las siguientes generaciones ya no van a tener las mismas posibilidades de tener los mismos satisfactores que nosotros hemos conocido, ¿no? Entonces, todos estos acontecimientos económicos, sociales, por supuesto, también recordemos que en la década de los 80 se da una ola de democratización en todo el mundo. Todos estos dan como resultado, pues, que se empiezan a revisar otros enfoques acerca del desarrollo. Y en 1990, Naciones Unidas, a través de su programa de desarrollo, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, publica en 1990 el primer informe sobre desarrollo humano, ¿no? Que está basado precisamente en esta teoría que ha acuñado Amartya Sen sobre el desarrollo humano, y donde, pues básicamente de manera así muy simplista, él dice, ¿no? Sostiene que el desarrollo, pues no solamente crecimiento económico, que sí, por supuesto, es indispensable y es importantísimo, pero que también debe venir acompañado de otras cosas, otras políticas públicas, otra forma de actuación del sector productivo, del sector privado, de la propia sociedad, para que eso realmente se pueda traducir en mejores condiciones de vida para las personas y que la gente realmente tenga posibilidad de vivir una vida plena, que puedan desarrollar sus capacidades y que puedan aprovecharlas para promover su propio desarrollo y ser felices, ¿no? Que es un objetivo importante en este enfoque del desarrollo humano. Entonces, en 1990, con base en este enfoque de Amartya Sen, un grupo de muy prestigiados economistas de Pakistán, de la India, se elabora este informe, el primer informe de desarrollo humano, y ahí se presenta por primera vez el índice de desarrollo humano, ¿no? El índice de desarrollo humano, el IDH, como lo conocemos ahora, que se va a convertir en la principal forma de medir el desarrollo de un país en el mundo, ¿no? Y que si bien está compuesto de sus tres elementos, hay una parte que es acerca del ingreso que tienen las personas, pues también tiene un componente relacionado con la salud, la expectativa de vida, y un componente relacionado con la educación. La educación no solamente porque el tener un mayor nivel educativo tienes la posibilidad de tener acceso a un mayor ingreso
y poder satisfacer tus necesidades básicas, sino también porque un mayor nivel educativo pues conduce necesariamente a una sociedad más crítica, más demandante, más activa, más corresponsable, ¿no? Entonces, bueno, a partir de este enfoque, pues el crecimiento económico ya no es un fin, sino que se va a convertir en un medio para que haya bienestar en general en las sociedades, ¿no? Y su idea precisamente pues es que la mayor parte de la humanidad pueda disfrutar de ciertos satisfactores mínimos. Y aquí es muy importante decir que pues no solamente con esta visión, pues entonces no solamente resulta prioritario atender el aparato productivo, sino que hay otras variables como la democracia, ¿no? La paz, la justicia y de manera muy importante, por supuesto, la protección del medio ambiente. Entonces, a partir de esta idea del desarrollo humano, vamos a concebir el desarrollo como un proceso altamente complejo, ¿no? Porque que tiene un carácter cualitativo, donde hay variables de muchos tipos en las que tenemos que aprender a combinar un desarrollo económico con un desarrollo social y también el cuidado del medio ambiente, ¿no? La idea, por supuesto, que se retoma del enfoque del desarrollo sustentable, pues es preservar los bienes que nosotros tenemos, mantenerlos, para que las siguientes generaciones pues gocen de los mismos satisfactores. Bien, a lo largo a partir de 1990, el PNUD no deja de publicar anualmente un informe de desarrollo humano, y esta metodología, este enfoque va a ser importante, se va a empezar a implementar, digamos, a coger a nivel mundial, y vamos a ver que los diferentes países empiezan a preparar sus propios informes de desarrollo humano, ¿no? En el caso mexicano tenemos informes de desarrollo humano obviamente para el país, algunas entidades federativas en ciertos años, por ejemplo, no sé qué tan recientemente Jalisco, si ya actualizó su informe de desarrollo humano, pero seguramente sí, porque yo me acuerdo que el primero que se hizo fue a principios del siglo prácticamente, ¿no? Ahí por el año, como por el año 2008, 2009, perdón, me equivoco, es decir, hace como 10, 11 años, y así diferentes entidades federativas también preparan su informe de desarrollo humano, y en México también incluso tenemos informes de desarrollo humano a nivel municipal, ¿no? El más reciente se publicó hace poco más de un año, y bueno, da cuenta con datos, ¿no? Desmenuzados acerca de cómo están los municipios del país. A lo largo de la década de los 90, el PNUD empieza a hacer un cabildeo importante a nivel mundial para tratar de conciliar y forjar una agenda de desarrollo, ¿no? Es decir, poner de acuerdo a la mayor parte de los países del mundo, sus países miembros, ¿no? Que son casi 200, para que se pongan de acuerdo acerca de cuáles son nuestras prioridades en la agenda de desarrollo, pero para todos, o sea, que coincidamos en qué es lo más importante para todos, ¿no? Con este trabajo se realizan una serie de cumbres de alto nivel, ¿no? Por las mujeres, por la infancia, en fin. Y para el año 2000, Naciones Unidas es capaz de firmar la declaración del milenio, en donde se presentan lo que se va a conocer como los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Que son los que tienen en pantalla. Son 8 objetivos que son muy generales y en los que se refleja cuáles son las prioridades que en general la comunidad internacional debe tener sobre el desarrollo. Se le da como tiempo 15 años para ver qué se avanza. A lo largo de este tiempo, pues se hacen muchas cosas, se hacen evaluaciones, participa mucha gente, ya en su proceso de seguimiento y evaluación, y se empieza a pensar, bueno, y cuando llegamos al 2015, que es cuando tenemos como plazo para hacer nuestra evaluación de lo que hemos hecho, ¿qué vamos a hacer después? Entonces, años antes de llegar al 2015, se inician también reuniones que fueron mucho más incluyentes, por cierto, para decir, bueno, y después del 2015, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces se hablaba de la agenda post-2015,
Y en 2015 se lleva a cabo también la firma de la declaración Transformando Nuestro Mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y el corazón de la Agenda 2030 pues son 17 objetivos que se les conoce como ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que pues como la mayor parte de los países del mundo hemos firmado este acuerdo global, pues deben ser lo que guíe las políticas de desarrollo en todas las naciones, ¿no? Como vemos en la lámina que tienen ahora, muestra los tres niveles de coordinación que requiere la implementación de la Agenda 2030, ¿no? Para poder avanzar en estos 17 objetivos, necesitamos primero que se dé una coordinación a nivel global, es decir, que los países del mundo se pongan de acuerdo acerca de lo que es más importante para todos, ¿no? Eso, bueno, ya ocurrió con los objetivos de desarrollo del milenio y ahora pues con los 17 ODS. Después de este nivel de coordinación, viene la coordinación a nivel regional, es decir, de los países que geográficamente son vecinos, que comparten los mismos intereses y que generalmente también comparten la misma problemática, ¿no? Aquí el ejemplo quizá más sobresaliente es el de África, que como continente los países africanos se pusieron, bueno, que ya no es continente, pero digamos que como subcontinente, se ponen de acuerdo los países africanos para seleccionar de los 17 ODS cuáles son los que ellos consideran más importantes para su región, ¿no? Y entonces ellos eligen un conjunto de, no me acuerdo, son 13, 14 ODS y se ponen a trabajar todos en ellos. Y la siguiente nivel de coordinación es lo que ocurre en cada país, ¿no? Es decir, cómo se coordinan y colaboran las diferentes instancias de gobierno, de autoridades que existen dentro de una nación, ¿no? Como ustedes ven, esto crea una red de muy alta complejidad, ¿no? Que requiere pues coordinarse muy bien, y esto pues no es una tarea particularmente fácil. Bien, les voy a hablar ahora acerca del caso mexicano, de qué ocurre con México, a partir de este estudio que realizamos y que se publicó pues en este año, hace un mes y medio, que se presentó en eventos paralelos de la cumbre de alto nivel en Nueva York, y que tengo entendido se va a difundir más ahora en el mes de septiembre, ¿no? Entre los gobiernos estatales y municipales. Bien, ¿qué encontramos? Nosotros, para empezar, analizamos cuál es el andamiaje institucional que tiene la Agenda 2030 para implementarse, ¿no? Entonces, pues era muy indispensable empezar de cómo está preparado, cuál es la estructura que existe para que se coordine el gobierno federal con los gobiernos estatales y con los gobiernos municipales. Entonces, en primer lugar, quizá ustedes sepan que el gobierno de Enrique Peña creó el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ¿Quiénes lo integran? Lo preside, pues, por supuesto, el presidente de la República, y los integrantes son sus secretarías de Estado, ¿no? Ellos tienen voz y voto sobre pues, las políticas que se adoptan para la implementación de la Agenda 2030 en nuestro país. Y una cosa que yo quisiera destacar es que en esta organización de este consejo, los gobiernos estatales y los municipales no están considerados como miembros. Entonces, el decreto lo que dice básicamente es que pues sí pueden participar, pero pues vamos a ver que participan en comités de trabajo del consejo, pero no tienen el reconocimiento de miembros con voz y voto, ¿no? Sí participan en diversos comités, ahí hay una presencia importante de la CONAGO y de la Conferencia Nacional de Municipios de México, ¿no? La CONAM, que es como la organización sombrilla de todas las asociaciones de municipios del país. Pero insisto, pues están en calidad así como de invitados, ¿no? No son miembros. En noviembre del año pasado, el Consejo aprobó la creación de un comité que se le llama de seguimiento subnacional, ¿no? Y la idea precisamente es que estados y municipios puedan tener mayor incidencia en las políticas públicas que se van a generar para la agenda,
pues en el nivel federal, ¿no? Su incidencia. Ahora, esta decisión se tomó el año pasado, todavía no se ha implementado por instrumentación de la Agenda 2030. En el argot de las gentes que trabajan en esta área se les conoce como OSIs, ¿no? Los OSIs. Los OSIs pues van a ser, en teoría, ese es su objetivo, ser un espacio de gobernanza en el que todos los actores de cada entidad federativa, el sector público, los gobiernos municipales, la sociedad civil, el sector privado, la academia, en fin, puedan participar precisamente en la implementación de la Agenda 2030, ¿no? Con la idea del objetivo 17, que es precisamente pues, hacer alianzas estratégicas para el desarrollo. Entonces, cuando se crean estos órganos, uno pensaría de manera natural que los comités de planeación del desarrollo estatal, los COPLADE, pues eran como la instancia más adecuada para anidar estos órganos, ¿no? Porque en teoría, de nuevo, pues los COPLADE se supone que fueron creados a finales de la década de los 70 para eso, ¿no? Para servir como espacios en donde todos los actores pudieran trabajar en torno a el desarrollo de cada entidad federativa. ¿Qué ocurrió en el caso mexicano? Bueno, que de las 32 entidades federativas, solo 15 anidaron su OSI de la Agenda 2030 en su COPLADE estatal, ¿no? Y otras 17 decidieron crear nuevos organismos, ¿no? Que les pusieron diferentes nombres. Aquí también vemos, también desde un muy particular punto de vista, esto refleja la necesidad de revisar el Sistema Nacional de Planeación Democrática, porque si los COPLADE no fueron, no se utilizaron para anidar a los OSI de la Agenda 2030, es porque no están cumpliendo adecuadamente con su cometido, ¿no? O sea, hay algo que no está funcionando bien, entonces pues tendríamos que mejorarlo, ¿no? ¿Qué elementos necesita un OSI, un órgano de seguimiento e instrumentación en el Estado, para la implementación de la Agenda 2030? Bueno, al día de hoy reconocemos dos elementos de gestión, que uno es el plan, que tengan un plan de trabajo y que tengan lineamientos de operación, ¿no? Algo que guíe su trabajo, que diga cómo se van a reunir, quiénes participan, en qué calidad, qué capacidad de toma de decisiones tienen, en fin. Y que además tengan comités técnicos o subgrupos de trabajo, porque si ustedes van a revisar la composición de los OSIs, pues está, ¿quién lo preside? El gobernador, ¿no? Y que clave, ¿no? Para proporcionarnos datos, para hacer el seguimiento y la evaluación de la situación de los ODS. Entonces, considerando estos elementos de este andamiaje, digamos que le llamamos, se le conoce como el sistema de gobernanza, ¿no? De la Agenda 2030 en los estados, elaboramos en este informe un índice que le llamamos índice de gobernanza de las entidades para la localización de la Agenda 2030. Entonces, considerando estos elementos de que si tenían un plan de trabajo, si tenían subcomités, cómo participaban los agentes no gubernamentales, ¿no? Hay diferentes formas de participación. Tenemos desde aquellos que son considerados como integrantes con derecho de voz y voto, que es la mejor, la ideal, digamos, posibilidad de participación. Y luego, en el peor de los escenarios, tenemos aquellos que son solamente invitados, invitados especiales, es decir, que se invitan de vez en cuando y que no tienen ni voz ni voto, ¿no? Entonces, es un poco como el hecho de te invito, pero eres el convidado de piedra, ¿no? Esto va a determinar, pues, obviamente, pues, cómo las capacidades, muchas cosas del desempeño, de las capacidades de aterrizar y de implementar la Agenda 2030 en un estado. Vamos a ver si ustedes revisan el documento, que se lo voy a dejar a la doctora Beatriz, y incluso ahorita a lo mejor lo subo, si puedo, si tengo espacio de tiempo, lo subo al chat para que lo puedan ustedes revisar. Van a ver que en algunos estados, por ejemplo, el sector privado tiene capacidad, es considerado como miembro, tiene capacidad de voz y voto, y los gobiernos municipales no. Entonces, yo no creo que sea malo que participe el sector privado, por supuesto que eso es bueno, pero creo que es indispensable, si hay alguien responsable de la localización de la Agenda 2030, como que hay un término específico para eso, pues son los gobiernos municipales. Entonces,
Si tú no los tienes en calidad de aliados, de pares, que puedan estarte retroalimentando, ayudándote a muchas cosas, participando en el diseño de políticas, en fin, pues cómo quieres que avance, ¿no? La Agenda 2030. Entonces, lo que tienen ustedes en pantalla es cómo nos quedaron, ¿no? Nosotros establecimos 5 estratos para definir cuál era su nivel de avance de cada estado en términos de su estructura institucional, ¿no? Para la implementación de la agenda. Ustedes pueden ver ahí que en el caso de Jalisco aparece con un nivel alto, ¿no? Es decir, su órgano de seguimiento de implementación es muy incluyente, ¿no? Tiene subgrupos, tiene un plan de trabajo, en fin, tiene la mayor parte de los componentes institucionales que se requieren para trabajar en torno a la agenda. Pero les quiero decir que esto es solamente una parte de la medición que hicimos, porque refleja, digamos, una primera fase de lo que se necesita para implementar la agenda, ¿no? Que, por ejemplo, también es importante que tu plan estatal de desarrollo esté alineado con la Agenda 2030, en fin, hay una serie de otros factores que también pueden ser importantes. Entonces, esto lo único que nos dice es si ustedes tienen un andamiaje institucional para poder trabajar en torno a la agenda. Pero independientemente de esto, también hicimos una medición para ver qué tanto los gobiernos estatales habían avanzado en 16 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Esto fue una labor un poco complicada porque, como quizá ustedes sabrán, hay una serie de indicadores que están definidos por el INEGI, que son los que se utilizan y que ustedes van a encontrar en la página de seguimiento de los ODS del gobierno federal, que se utilizan para darle precisamente monitoreo y evaluación a nuestros avances como país en torno a la Agenda 2030. Pero esa metodología y esos indicadores que tiene al día de hoy y que se manejan, que son reconocidos como oficiales, tienen ciertas limitaciones en términos de información y desagregación de datos, ¿no? Si mal no recuerdo, solamente son 6 o 7. Solamente se pueden medir como 6 o 7 ODS y la mayor parte de ellos no se puede desagregar a nivel de estados y de municipios, ¿ok? Entonces, ¿qué hicimos nosotros para buscar una alternativa? Bueno, acudimos a una metodología que elaboró el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD México, y ellos elaboraron una metodología donde proponen una serie de indicadores para cada uno de los ODS y que son indicadores con los que se cuenta con información a nivel estatal y a nivel de la mayor parte de los municipios de México, ¿no? Entonces, ahorita en pantalla ustedes tienen, les voy a mostrar de manera muy rápida, los avances que hay por cada uno de los ODS. Como ustedes pueden ver, nosotros lo dividimos, nuestra metodología la dividimos en 4 grupos. El mejor grupo es el que tiene un buen avance, ¿no? Y como ustedes después les voy a comentar, casi no hay estados que tengan un buen avance como promedio, ¿no? Casi todos nuestros estados están entre una meta regular, de avance regular, o están en un nivel de avance de meta lejana o de meta muy lejana. Y vamos a ver que hay algunos ODS que a lo mejor pues están entre meta lejana y regular, y hay otros ODS que están en meta muy lejana, ¿no? No nada más un estado, los clásicos de siempre del sureste, que son los que menor nivel de desarrollo humano tienen, sino que hasta los estados que consideramos pues ricos, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos cuando hicimos esta medición? Pues que en general el avance de los ODS por entidad federativa es realmente muy limitado. Esto no quiere decir, y esto quiero aclararlo, que los gobiernos estatales no hayan estado trabajando en torno a esto, ¿no? También tenemos que considerar que México es un país pues muy heterogéneo en términos de todo, y esto se muestra en nuestros niveles de desarrollo, ¿no? Entonces tenemos regiones del país y comunidades que traen un atraso estructural de décadas, si no es que de siglos, y pues la agenda pues empezó a funcionar en el 2015,
los estados medios se fueron enterando conforme fueron tomando posesión los nuevos gobiernos y pues han estado trabajando en torno a esto, pero esto son problemas que requieren acciones de muy largo plazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes vean el avance del ODS 8 de trabajo decente y crecimiento económico por entidad federativa, y pues van a ver ahí que todas las entidades federativas, la Ciudad de México sobresale un poco, pero de todos modos se ubica en meta muy lejana, ¿no? Tenemos otros ODS como por ejemplo, vean el ODS 11 de ciudades y comunidades sostenibles. Igual, ¿no? La Ciudad de México, pues se llega a tener un avance regular, pero la mayor parte de las entidades federativas están en meta muy lejana, ¿no? No se ha avanzado mucho al respecto. Y así, bueno, les recomiendo que revisen con mayor tranquilidad el documento porque ahí van a encontrar la información pues muy desagregada y van a poder ver cuáles fueron los indicadores que se usaron, ¿no? Me llama la atención también, por ejemplo, que el objetivo ODS 17, que son las alianzas estratégicas, pues igual, ¿no? Todas las entidades federativas están en meta muy lejana, ¿no? La Baja California, tiene ahí como que rozó la meta muy lejana y le está medio llegando a meta lejana, pero de ahí en fuera todas las entidades federativas pues aparecen con resultados muy limitados, ¿no? Nosotros elaboramos este índice del avance de los ODS por entidad federativa, ¿no? Y ahí es diferente del que les enseñé primero, del primer índice. El otro es sobre andamiaje institucional y es ya sobre el avance concreto de 16 ODS. Y ustedes pueden ver que si comparan los dos mapas, van a encontrar que hay entidades federativas que pasan del verde, como puede ser, por ejemplo, Tamaulipas, que tiene un buen andamiaje institucional, pero a la hora que vemos sus avances, vemos que ese andamiaje institucional todavía no se refleja en los avances de los ODS, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver además que los estados con que se ubican sobre todo en meta muy lejana, digamos que están más atrasados en el cumplimiento de los ODS, pues son como siempre, ¿no? Los del sureste del país. Por último, bueno, les muestro lo que hicimos, hicimos este ejercicio también para todos los municipios del país y lo que tienen en este momento en pantalla, la lámina que tienen, es precisamente el índice a nivel municipal, ¿no? Y aquí, bueno, pues vemos con mucha claridad la heterogeneidad de México, porque aquí, mientras que en el anterior veíamos que el norte pues tenía pues, las entidades con un avance regular, un buen avance, pues aquí ya a nivel municipal vemos que incluso en el norte encontramos municipios con metas muy lejanas, ¿no? Si bien es cierto que la mayor parte de puntos rojos se concentra pues de nuevo en el sureste, ¿no? Para terminar, les puedo decir a partir de este informe, que es gratuito, está disponible para su consulta de manera libre, pues ha avanzado en el país y los gobiernos estatales han hecho esfuerzos, pero requiere fortalecerse, ¿no? Para esto, a mí me parece indispensable transformar, creo que ya vamos en ese camino. Se había hecho una primera evaluación en un documento que preparó el PNUD México y hace 3 años, por ejemplo, solamente una cuarta parte de las entidades federativas permitía que los gobiernos municipales participaran en los órganos de seguimiento como miembros con voz y voto. Al día de hoy ya son la mitad de las entidades federativas. Entonces vamos avanzando, pero necesitamos avanzar más y a un ritmo mucho más rápido, ¿no? Necesitamos comprender que el avance de la Agenda 2030 pues requiere de un nivel de colaboración en calidad de pares, ¿no? No podemos, o no, más bien no vamos a avanzar mucho si seguimos con estas dinámicas centralistas de que el presidente es el jefe de los gobernadores y el gobernador es el jefe de los presidentes municipales, ¿no? Otro componente importantísimo, las capacidades, ¿no? Platicamos con funcionarios de 20 entidades federativas, con los representantes de las asociaciones de municipios más importantes del país
y todos coincidían en lo mismo, ¿no? Es indispensable el fortalecimiento de sus capacidades. El avance de los ODS es muy desigual en términos horizontales y verticales. Solamente 5 entidades muestran en promedio un buen avance, y con las elecciones que acaban, el proceso electoral que acabamos de pasar en julio de este año, pues tenemos un reto de que hay 15 gobernadores y el 80% de los gobiernos locales del país pues van a empezar una nueva administración. Hay muy pocos que han sido reelectos, la mayor parte, digamos, están estrenando en el puesto, y es muy importante que ellos analicen qué hizo el gobierno anterior y de eso qué cosas hay que se pueden seguir utilizando porque han sido útiles, y que sin importar el partido que se va, pues se deben conservar y darles continuidad y fortalecerlos, ¿no? Es decir, reconocer que hay trabajo que puede ser útil y que hay que darle continuidad a esa política pública, ¿no? Bueno, por mi parte es todo, y yo quedo a su disposición si tienen algún comentario o alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Adi. Es una exposición muy, muy interesante, un tema que hay que verlo también bajo esta nueva mirada, bajo pandemia, ¿no? Aquí, bueno, todavía no nos llegan muchas preguntas, pero yo tengo por ahí una duda, ¿no? No sé si por ahí nos puedas dar como la luz a esto. ¿Tú cómo ves, cómo va a afectar este periodo de pandemia a este índice, ¿no? Y más, por ejemplo, hablábamos del número 8, del objetivo 8. Entonces, en la parte económica y bueno, en la mayoría, ¿tú crees que vaya a haber algún retroceso en las entidades o cómo ves este momento? Sí, mira, les comento que en estas entrevistas, y eso también está en la última parte del informe subnacional voluntario, se vierten los puntos de vista y las opiniones de funcionarios tanto estatales como de los representantes municipales, y hay coincidencias en torno a que los problemas más inmediatos que ha generado la pandemia es, obviamente, uno, pues la pérdida de vidas, ¿no? Que es pues la mayor desgracia que puede enfrentar cualquier sociedad, sin duda. Y después de eso, los impactos económicos y financieros, ¿no? Las economías locales están muy golpeadas, pues al igual que cualquier otra economía a nivel nacional o la economía global, están muy, muy golpeadas. Los gobiernos municipales están enfrentando un periodo sumamente crítico en términos del ingreso, ¿no? De su ingreso, de su gasto, por muchas razones, ¿no? Se combinan, es como la tormenta perfecta. Venimos de un modelo de federalismo fiscal pues centralizado, en el que ha habido poca responsabilidad por parte también de los gobiernos municipales, que no quieren cobrar lo que tienen que cobrar, ¿no? En general, por supuesto, sí hay algunos por ahí que cobran muy bien. Por ejemplo, la zona metropolitana de Guadalajara es un ejemplo de eso, ¿no? Que hay municipios que cobran muy bien, recaudan muy bien su predial, sus derechos por servicios públicos, pero en general los gobiernos municipales del país no lo hacen, ¿no? Por diferentes razones, entre cosas de capacidad institucional, cosas de conveniencia política, ¿no? Pues si cobro luego ya no votan por mí, y pues mientras haya bolsa federal, pues esto está muy padre, ¿no? También un diseño defectuosísimo, pésimo de la transferencia federal. Pero bueno, si lo vemos desde un punto de vista de economía política, pues tener un sistema tan centralizado de financiamiento, pues es un vehículo muy eficaz de control político, ¿no? Y lo hemos visto en esta coyuntura, ¿no? Que los estados inmediatamente se quejaron de que no hubo apoyos para que ellos enfrentaran también la pandemia. Y pues el gobierno federal dijo, pues mucho gusto, ¿no? Pues no hay, punto, ¿no? Entonces, esto ya se venía diciendo desde hace mucho, mucho tiempo, que necesitamos revisar nuestro esquema de coordinación fiscal. Bueno, sí, ¿no? Eso es un problema estructural en México. Pero además esto se juntó con otros contextos coyunturales. El hecho de que México venía de un 2019 muy malo, ¿no? Con cero crecimiento. El hecho de que viene como inicia el actual gobierno federal con unos recortes
pues muy neoliberales desde mi muy particular punto de vista, ¿verdad? Un recorte a todo. Y el año pasado, pues se desaparecen 28 fondos que utilizaban también los gobiernos municipales para hacer diferentes cosas, ¿no? Entonces, insisto, aquí no quiero poner como víctimas a los gobiernos municipales porque también ellos tienen cierta responsabilidad en la forma que ingresan y sobre todo cómo gastan, pero quiero decir que se juntaron muchísimas condiciones para que la situación financiera de los gobiernos municipales y también los estatales, pues fuera mala, ¿no? Entonces, cuando llega la pandemia, pues está lloviendo sobre mojado, ¿no? Son municipios que no tienen dinero, ¿no? Que tienen menos dinero de lo que nunca antes habían tenido y tienen gastos extraordinarios. Tienen que enfrentarse a pues gastos extraordinarios de comprar gel, de comprar despensas, de apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces es un panorama muy complicado que además no sabemos cuándo va a terminar, ¿no? Es decir, que estos gastos van a seguir ahí. Ellos están recibiendo cada vez menos dinero de la transferencia federal en términos reales. Y la visión, por ejemplo, de las asociaciones de municipios es que va a llegar un momento en que va a haber un colapso de servicios públicos, ¿no? Y eso ustedes también lo han analizado ahí en el CUSEA, tienen publicaciones al respecto, ¿no? De cómo el colapso de los servicios públicos porque no hay dinero en lo absoluto, ¿no? Entonces, esa es la principal preocupación que vimos en los actores, en los funcionarios estatales. Y en segundo lugar, el hecho de que precisamente esta falta, digamos, de coordinación, la falta de una política nacional que trate de reunir los 3 pesos que tiene cada ámbito de gobierno y ver cómo los maximizamos, ¿no? Hace falta, no ha habido una política nacional que trate de darle una respuesta integral y transversal al problema que tenemos. Y esto, sin duda alguna, es una amenaza para, ya no digamos para el avance, sino para el que no retrocedamos, ¿no? En lo que está pasando y que ya lo vemos, que hay niños que ya se salieron de la escuela porque no tienen conectividad, porque no tienen internet en su casa, no tienen televisión, no llega la señal, en fin, ¿no? Entonces, sin duda alguna, la pandemia coloca en una situación pues de mayor dificultad el trabajo de los gobiernos subnacionales, y ahí hace mucha falta revisar todo, ¿no? Desde pues las cosas fiscales, los mecanismos de coordinación, cómo estamos gastando, y sobre todo creo también que en este contexto hay que ser muy innovador en términos de cómo financiamos ahora cosas, ¿no? Buscar alianzas para el financiamiento, cosas que no se han explorado mucho. Y una de ellas, a mí me parece que es precisamente una cosa que sí tiene Jalisco, en este caso, que es la intermunicipalidad, ¿no? Es el único estado del país que ha tenido una política de intermunicipalidad permanente desde hace muchos años. Entonces, pues ustedes en Jalisco, pues con sus asegúnes, hay unas que funcionan muy bien, otras regular y otras que no están funcionando del todo bien, pero ya tienen ahí una experiencia, ¿no? De que los municipios han aprendido a trabajar juntos y buscar pues beneficios comunes, ¿no? Esa es una cultura que no tenemos casi en ningún estado del país, ¿no? Y que hace mucha falta. Muy bien, muchas gracias. No sé si Alejandro, el doctor Alejandro creo que tenía una pregunta, igual nos quedan 8 minutos, no sé si será posible. Hola, bueno, primero que nada, pues muy interesante la presentación que nos has mostrado aquí. Y bueno, en realidad son 2 preguntas, pero digo, no, están algo separadas de ellas. Yo viendo las últimas gráficas que estabas mostrando, preguntarte más bien a tu consideración, porque yo creo que los objetivos para el desarrollo sustentable, no sé en realidad cómo se definieron o si se definieron con un estándar internacional o con un estándar nacional, pero al menos por lo que yo observo, me parecen que son como metas inalcanzables, bueno, hasta donde yo vi, y no sé qué consideres si debiera haber un reajuste en lo que se puede considerar para el caso de México, no para el caso internacional, en lo que son los objetivos para el desarrollo.
Sí, definitivamente. De hecho, cuando analizamos cuáles son las políticas, por ejemplo, de los gobiernos estatales, qué han hecho ellos para poder reaccionar, digamos, a esta coyuntura desafortunada por la que pasamos, una de ellas es precisamente el reajuste de sus metas, ¿no? O sea, las metas que se tenían pensadas se han tenido que reajustar pues por obvias razones, ¿no? No hay suficientes dineros. Entonces, sí, eso es una cosa. Y por otra parte, bueno, ¿cómo se fijaron los objetivos de desarrollo sostenible? Pues empezaron diciendo, bueno, ¿qué es lo más importante? ¿Cuáles son los principales problemas que tenemos, no? Y pues obviamente, pues la pobreza y la inequidad, ¿no? Que tenemos en este mundo y que, pues México somos representante, icónico de eso, ¿no? Somos uno de los países más inequitativos en términos de ingreso, en la región más inequitativa del mundo, ¿no? Entonces es inequidad sobre inequidad lo que vemos en nuestro país, ¿no? Entonces, ¿cómo se escogen? Bueno, cada país escoge y cada estado y cada municipio debe escoger cuáles son los ODS que considera más importantes. Eso depende de muchos contextos, ¿no? Porque imagínense en el municipio de San Pedro Garza García, ¿no? En la zona metropolitana de Monterrey, cuáles pueden ser sus preocupaciones en términos de desarrollo y cuáles pueden ser las preocupaciones de Santa Lucía Miahuatlán en la Sierra Sur de Oaxaca, ¿no? Entonces los contextos son muy distintos y por eso cada país, cada estado, cada municipio pues debe elegir qué es cuáles son sus prioridades y marcarse sus propias metas, ¿no? Lo que sí es un hecho es que sí, en efecto, yo también creo contigo, como tú, que son difíciles de cumplir, pero fíjate que más allá de que, bueno, ahora pues las condiciones se han hecho todavía más complejas, para mí siempre va a haber, me parece que siempre el componente más importante es primero que haya voluntad política, ¿no? Realmente para trabajar y tratar de sacar adelante con los recursos que se tiene, las cosas, ¿no? Y creo que aquí, en una sociedad tan polarizada políticamente como la que tenemos al día de hoy en México, que esto es común al mundo, ¿no? Esto lo estamos viendo en Europa, en Estados Unidos, en Brasil, en fin. Creo que es un ambiente difícil, que se puedan llegar a esos acuerdos políticos, ¿no? Que el gobierno federal quiera trabajar bien con los gobiernos estatales y los gobiernos municipales con sus gobiernos estatales, independientemente del color político que tengan. O sea, a mí me parece eso lo más complicado. No es que el otro sea fácil, pero si tú ves el ciclo de política pública, si ves el ciclo de construcción de capacidades, todo empieza con un componente político que es la voluntad de la autoridad, ¿no? De realmente querer colaborar y trabajar juntos. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Creo que por ahí podríamos alargar esta discusión, ¿no? De los ODS y de cómo podemos cómo va el camino hacia alcanzarlos, ¿no? Le agradecemos a la doctora Adi su presentación en esta conferencia de bienvenida al ciclo 21B que pues invita a la División de Economía y Sociedad y las carreras que pertenecemos a esta división. Te agradecemos, Adi. Muchas gracias, doctor Alejandro Alarcón, maestro Alejandro Briceño. Y muchas gracias. Nuevamente, pues, que tengan un excelente inicio de semestre, un semestre 21B que esperemos que sea pues exitoso, ¿no? En todos los aspectos. Muy bien. Al contrario, gracias a ustedes. Sigámonos cuidando. Sigámonos cuidando, así es. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.